Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kitia Caterina Romero Farelo. Le hablaré un poquito lo que es la ciencia política. Está enmarcada por disputas intelectuales y controversias sobre el objeto del estudio que tiene como centrarse el poder político socialmente limitado. También hay muchas teorías diferentes que a menudo se enfrentan, lo que dificulta llegar a un acuerdo que puede impulsar la disciplina. Además, hay una discusión sobre la preponderancia y la medición y la cuantificación, particularmente sobre corrientes que abogan por estrategias cualitativas en relación a los subcampos como fundamento que pueda comprender y analizar tanto la realidad política del país como los fenómenos políticos a nivel global desde una perspectiva localizada y contextualizada, como se aplica a la ciencia política. En la toma de decisiones políticas, la ciencia política proporciona datos y análisis recomendados que ayudan a líderes políticos a tomar decisiones informadas sobre las políticas públicas. Aquí veremos una característica de la ciencia política. Dice que las características de la ciencia política incluyen la interdisciplina, que es esta que se basa en múltiples disciplinas como la historia, la sociología, la economía y la psicología. También veremos un enfoque político. Dice que examina de manera crítica las políticas de procesos políticos. Objetividad. Busca comprender la política sin ciegos ideológicos. La relevancia social. Los estudios de ciencias políticas tienen aplicaciones en la toma de decisiones políticas y la comprensión de la sociedad. Hablaremos también lo que es la evolución constante. La ciencia política se adapta a cambios políticos y sociales. Y los dejo con mi compañero. La ciencia política se puede organizar en 6 subcampos principales. La teoría política, que explora ideas y conceptos políticos fundamentales. La política comparada, que estudia y compara los sistemas políticos de diferentes países. El de instituciones políticas, que analiza la estructura y funciones de las estructuras políticas. El de relaciones internacionales, que analiza las interacciones entre los diferentes países. El de metodología en ciencia política, que proporciona herramientas y técnicas para la investigación política. Y finalmente el de políticas públicas, que se enfoca en la formulación e implementación de las políticas gubernamentales. Buenos días, mi nombre es José González y continuamos con el punto 3. Las ciencias políticas son un campo amplio y diverso, que se divide en varios subgrupos, que cada uno está centralizado en los diferentes aspectos del estudio de la política. Esto lo podemos dividir en 10 subgrupos. La teoría política, la política comparada, las internacionales, la política pública y la administración pública. Serían 5 de estos. La teoría pública es el subgrupo que se dedica al estudio de las ideas políticas, filosóficas y que han sido desarrolladas a lo largo y ancho del tiempo. Incluye el análisis, los pensamientos políticos clásicos y los contemporáneos. La política comparada se enfoca en la comparación del sistema político, instituciones y procesos diferentes de los países. Las relaciones internacionales estudia las interacciones entre los estados y los otros actores del sistema internacional. La política pública examina el proceso mediante los cuales las políticas públicas se formulan y se implementan y se evalúan. La administración pública se encarga de la organización y operación de las agencias gubernamentales, analizando la gestión pública, la burocracia y la implementación de las políticas. En los otros aspectos tenemos los métodos, la metodología, la política comparada, la economía política, el comportamiento político y el estudio de las regiones. La metodología o métodos es el cambio que se ocupa de organizar las técnicas y las estrategias, los métodos cuantitativos para el desarrollo y la investigación. La economía comparada investiga y compara las estructuras y procesos funcionales del sistema político. La economía política estudia la relación entre la política y la economía y en las instituciones políticas, los procesos que afectan la distribución de los recursos y el desarrollo económico. El comportamiento político analiza cómo y por qué las personas participan en la política, incluidas las elecciones, el comportamiento de los votantes y la opinión pública. Y en los estudios regionales se centra en la política en las áreas geográficas, específicamente como América Latina, Europa, Asia, África y Medio Occidente. Esta examina las particularidades políticas, económicas, sociales de estas regiones.
Continuando con el punto 4, ejemplos de desempeño de los campos de la ciencia política. En la teoría política, el desarrollo de las nuevas teorías sobre la democracia deliberada en la sociedad multicultural. En la comparativa, el análisis comparativo del sistema del bienestar de lo social en los países nórdicos y países en desarrollo. En las relaciones internacionales, investigación sobre la influencia de las organizaciones internacionales en la resolución de conflictos regionales. En las políticas públicas, la evaluación de la implementación de la política de salud pública durante la pandemia global. Estos ejemplos ilustran cómo se aplica la ciencia política en diversas áreas del estudio y cómo los investigadores contribuyen al entretenimiento y análisis del fenómeno político y social.